Sus tobillos no tocaban el suelo cuando la levantaron. No hubo ceremonia. No hubo música. Solo manos anónimas, armaduras frías y una orden corta que sonó como un sello sobre su vida. Entra. En los registros, siglos después, aparecería como dama de talento, un título elegante para no escribir lo que realmente era una entrega. Un cuerpo convertido en tributo, una adolescente enviada tras muros rojos para que el imperio no tuviera que negociar. Su padre no lloró, su madre sí, pero no porque la amara menos, sino porque sabía exactamente lo que significaba. En el documento oficial, su madre no firmó con un nombre. Puso una marca de tinta como se marca a los animales cuando el hambre ya ganó. La metieron en un carruaje sellado, sin ventanas, con una cortina doble que no dejaba pasar ni el sol. Viajaba con otras chicas, muchas más. Nadie podía hablar. Nadie podía mirar, nadie podía recordar. Una de ellas intentó abrir la puerta en la primera noche. La devolvieron antes del amanecer. No la devolvieron viva del todo. La trajeron arrastrada, con la mano aplastada, como si hubieran querido convertir su grito en ejemplo. Dicen que no murió ahí. Dicen que aguantó 2 días, con fiebre, temblando, respirando como si tragara vidrio. Y cuando dejó de moverse, no hubo entierro. Su cuerpo quedó al borde del camino, como se deja lo que ya no sirve. Las demás entendieron la regla real del viaje: la salida no existe. Semanas después, las ruedas se detuvieron. El silencio se volvió más pesado que el polvo. Afuera, un sonido seco, puertas gigantes cerrándose. El aire cambió. Cuando el carruaje por fin se abrió, ella vio por primera vez aquello que la historia vende como belleza: techos dorados, columnas perfectas, patios inmensos. El tipo de lugar que hoy aparece en postales, selfies, documentales. Pero la primera elección del palacio fue esta. La belleza no era para ella, era para esconderla. La recibieron eunucos con listas en la mano, como quien recibe mercancía. Nadie preguntó su nombre verdadero, nadie mencionó su hogar. Solo la miraron como se mira un objeto que debe durar. Y entonces comenzó el borrado. Le cortaron el cabello, no por higiene, por mensaje. En su cultura, el cabello era memoria. Cortárselo era decir: tu vida anterior ya no existe. Le cambiaron el nombre por un número. Le quitaron las cosas que llevaba escondidas: un hilo rojo, una pequeña tela bordada, un amuleto sin valor. Todo lo que la conectaba con alguien que la quería antes de que el imperio la escogiera. Lo quemaron. A partir de ese momento, si pronunciaba la palabra madre, el castigo era inmediato. Y aquí viene la parte que casi nunca te cuentan. Ella no fue llevada al harén para ser consentida. Fue llevada para ser desarmada. Y cuando no servías, extraer tu existencia de la historia. Y si crees que lo peor era compartir la cama de un emperador, es porque todavía no has visto lo que les hacían cuando el emperador moría. Hoy millones caminan por esos patios como si fueran solo arquitectura. Pero algunas paredes aún recuerdan. Recuerdan los nombres que fueron borrados. Recuerdan a las que entraron y nunca volvieron a ver el cielo. Porque lo que le hicieron a ella después no ocurrió en público. Ocurrió en silencio. Y cuando el emperador murió, no todas celebraron. Algunas suplicaron por no ser elegidas, porque había un ritual del que casi nadie habla. Un protocolo que empezaba cuando el imperio quedaba sin dueño. Y en la parte 2 vas a entender por qué muchas mujeres temían más la muerte del emperador que su propia llegada al palacio. Si esta historia te estremeció, dale like al video y suscríbete al canal, activando la campana para no perderte la siguiente parte. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde están llegando estas verdades, porque lo que viene no es una leyenda romántica. Es la parte más fría del sistema. Lo primero que descubrió fue que el harén no era un lugar, era un proceso. Antes de que una concubina pudiera siquiera ver al emperador, tenía que pasar por algo que los eunucos llamaban refinamiento. La palabra suena suave, como perfume, pero en realidad era una línea de producción. Entraba siendo persona y salía siendo función. La fase 1 era simple: destrucción de identidad. No importaba si eras hija de campesinos o de un funcionario. Allí adentro, todas eran reducidas a lo mismo. Les quitaban el nombre, les quitaban el acento, les prohibían hablar de su familia. Y si alguien se atrevía a decir «mi madre», aprendía que esa frase tenía precio. El castigo no era solo dolor, era mensaje. Porque el sistema necesitaba una cosa por encima de todo:
que entendieras que tu vida ya no te pertenecía. La fase 2 era entrenamiento de sumisión. Horas y horas repitiendo cómo caminar sin sonido, cómo bajar la mirada sin parecer desafiante, cómo sonreír sin mostrar demasiado, cómo inclinarte en el ángulo correcto. No era elegancia, era programación. Y si una rodilla temblaba, si un gesto quedaba medio segundo fuera de lugar, las varas de bambú corregían el error hasta que el cuerpo aprendía sin que la mente opinara. Allí el lenguaje se vuelve clínico, como si fueran notas sobre caballos o herramientas. En algunas crónicas occidentales se menciona que a las jóvenes se les enseñaba el arte de complacer con manuales y pinturas eróticas, no como educación, sino como instrucción estatal. Surce, y entonces, cuando sobrevivías a la fábrica, entrabas al verdadero laberinto, la jerarquía. Arriba, la emperatriz, la única esposa real. Debajo, capas y capas de rangos. Y al final, las que ni siquiera eran concubinas completas, mujeres en espera, almacenadas como si el palacio fuera un depósito de carne joven. Ahí dentro, la comida era política, la ropa era política, alfalítica. Incluso los platos donde comías podían decirte qué tan cerca estabas de existir. Y ahora viene la trampa. El emperador no visitaba a sus concubinas. Las seleccionaba, y la selección era un ritual frío. Nombres presentados, decisiones tomadas con un gesto, y después una cadena de pasos diseñada para que la mujer llegara como segura, desarmada, sin posibilidad de sorpresa. Pero lo más perverso era esto: la mayoría nunca era llamada. Había cientos, a veces miles. El emperador elegía unas pocas. Las demás envejecían esperando una puerta que no se abría. Eran propiedad en pausa. Un almacenamiento humano detrás de muros rojos. Y eso convierte el harén en algo que la gente no quiere imaginar. No era un palacio lleno de poesía. Era una arena. Porque cuando el único camino a la seguridad era el favor de un hombre, la supervivencia se volvía guerra. Y si crees que esa guerra era lo peor, espera a escuchar lo que pasó cuando el poder del emperador se sintió amenazado. En 451, dentro de la ciudad prohibida, el silencio no se impuso con reglas, se impuso con sangre. Pero lo que ocurrió después no está en ningún libro de historia, ni siquiera en los registros oficiales. Algunas chicas desaparecieron sin dejar rastro. Otras sobrevivieron, pero cambiadas para siempre, como si el palacio hubiera reescrito sus cuerpos y sus memorias. Y lo que te voy a mostrar en la parte 3 te hará entender por qué ninguna mujer que cruzaba esos muros podía sentirse segura, ni siquiera cuando parecía que el peligro había pasado. Porque cuando el emperador sentía amenaza, el palacio no mataba solo cuerpos, mataba certezas, memorias y toda esperanza. El día que inauguraron la ciudad prohibida, Beijing estaba llena de visitantes extranjeros, enviados, embajadores, ojos que venían a admirar el nuevo centro del mundo. Afuera, banquetes; adentro, vigilancia, porque el lujo no era libertad, era una jaula dorada con guardias invisibles. Y entonces llegó el rumor. No un rumor pequeño, no un chisme de pasillo. Un rumor capaz de romper lo único que sostiene a un usurpador, la imagen de control. Según una crónica citada por documentales y reconstrucciones históricas, uno de los informes del Depósito Oriental, la red de vigilancia dentro del palacio, señaló que una concubina favorita había muerto por suicidio tras una relación prohibida con un eunuco. Surce, y si eso fuera cierto, significaba algo aún peor que el acto. Significaba que alguien dentro del palacio se atrevió a cruzar una línea sin permiso, que el emperador podía ser burlado, que el harén, su posesión más íntima, podía guardar secretos que él no dominaba. La respuesta no fue investigar, fue borrar. Esa noche no tocaron solo a una mujer, tocaron a todas las mujeres que podían haber escuchado algo, visto algo, sospechado algo, según esa misma crónica. El número que quedó flotando en la memoria fue monstruoso: 2.800 personas asesinadas en el harén, concubinas, guardias, incluso víctimas de 13 años. Surce, y aquí está lo más importante, no fue una masacre por furia. Fue una masacre por administración. Una operación para eliminar testigos, para convertir el rumor en humo.
para que cuando los visitantes extranjeros hablaran del palacio, hablaran de arquitectura, no de cadáveres. Los cuerpos quedaron dentro, donde nadie podía contarlos públicamente. Y lo que más aterra no es solo el acto, porque las fuentes señalan que no aparecen los registros oficiales del emperador. Es decir, no solo mataron a miles, también intentaron matar la posibilidad de que alguien lo supiera. Surse en ese mundo, el crimen perfecto no era el que no dejaba pistas, era el que dejaba solo una versión. Y mientras la historia oficial se lavaba las manos, la ciudad ardió. La misma crónica narra que, tras esa noche, un rayo cayó sobre los grandes salones y se desató un incendio que redujo cientos de edificios a cenizas. Un símbolo demasiado perfecto, como si el palacio recién inaugurado hubiera quedado manchado desde el primer día. Sorceia, nuestra concubina, entendió esa madrugada algo que nadie le enseñó en el refinamiento, que su vida podía terminar no por lo que hiciera, sino por lo que otro dijera, que el silencio no era virtud, era requisito, y que el palacio no era una casa con reglas. Era un mecanismo con una función, guardar placer arriba y esconder horror abajo. Pero incluso si sobrevivías a la noche del rumor, quedaba la parte que casi siempre se omite en películas, la muerte del emperador. Oí lo que exigía, porque cuando el emperador moría, el palacio no perdonaba errores, no mataba solo cuerpos, mataba certezas, memorias y cualquier sombra de poder que pudiera desafiarlo. Y quienes creían haber sobrevivido, aprendieron que cruzar esos muros no significaba seguridad. Significaba solo otra forma de prueba, más fría, más calculada. En la parte 4, vas a descubrir cómo el palacio transformaba miedo en sistema, cómo cada ritual, cada selección, cada silencio, era parte de una maquinaria perfecta de control que ninguna crónica se atrevió a narrar, porque cuando las paredes escuchan y recuerdan, no olvidan nada. En el palacio, el tiempo no se medía por estaciones, se medía por respiraciones del emperador, porque cuando el emperador vivía, el harén era prisión, y cuando moría, podía convertirse en tumba. Durante siglos, en distintas dinastías, existió una práctica que en China se conoció como Xunsan, sacrificio funerario, enterrar a los vivos para servir al muerto en la otra vida. Y aunque a veces cambió de forma, el principio fue el mismo. La muerte del poderoso arrastraba consigo a los que eran considerados su propiedad. Surs no es un mito. Está documentado desde tiempos antiguos. Por ejemplo, Sima Qian escribió que, tras la muerte de Qin Shi Huang, se ordenó ejecutar y enterrar a concubinas que no habían dado a luz, porque era inapropiado dejarlas salir del palacio. Esa frase, inapropiado dejarlas salir, parece educación, pero es una celda escrita con tinta. En la etapa temprana de los Ming, la lógica siguió apareciendo. Registros históricos mencionan que cerca de 100 concubinas imperiales murieron como sacrificio funerario para varios emperadores tempranos, hasta que en 4604 se dio una orden de abolición. Su abolición en papel no significa misericordia, significa ajuste del método, porque para las mujeres atrapadas adentro, el mensaje seguía siendo el mismo. Tu futuro está pegado a la muerte de un hombre. La concubina de nuestra historia oyó los pasos diferentes el día que el palacio empezó a oler a incienso oficial, cuando los eunucos corrieron con listas y la corte se volvió un murmullo de tela. Las listas eran lo peor. No importaba si te habían llamado 100 veces o ninguna. No importaba si eras favorita o invisible. Podías ser seleccionada para honor eterno, un nombre bonito para no decir muerte programada. Y lo más cruel era el teatro. En relatos de sacrificios funerarios, se describe que a veces se daba un último banquete, comida que nunca probaste en vida, vino que normalmente estaba prohibido, música, como si la muerte pudiera maquillarse con ritmo. Después, la salida se partía en 2 puertas. Una puerta era voluntaria, morir con honor. La otra era resistencia, y en el palacio, resistir no era heroísmo. Era una manera de morir peor, porque el sistema no permitía que una propiedad decidiera su final. Si eras cuerpo del emperador en vida, eras accesorio del emperador en muerte. Y aquí está la ironía que duele. A los turistas les encanta imaginar concubinas como romance, pero este sistema, sino para entrar en un tipo diferente de condena, porque en ese palacio
Sobrevivir no significaba seguridad. Significaba ser parte de un mecanismo que no descansaba, que registraba nombres, movimientos, respiraciones y decidía quién existía y quién desaparecía. Y mientras el imperio seguía respirando, algunas mujeres aprendieron algo que nadie les enseñó, que la muerte del emperador no liberaba, solo cambiaba la forma del control. En la parte 5 vas a ver cómo este sistema calculado de vida y muerte convertía cada decisión, cada gesto, cada silencio en una cadena de poder que ninguna crónica se atrevió a narrar. Porque cuando el palacio recuerda, no olvida nada. Hay una idea cómoda que mucha gente repite sin pensar cuando el emperador moría, al menos las concubinas quedaban libres a Non. En muchos casos, la muerte del emperador no abría una puerta. Cerraba la última ventana, porque incluso cuando las prácticas de sacrificio funerario empezaron a desaparecer o fueron prohibidas, el control no se fue con ellas, solo cambió de forma. La lógica seguía siendo la misma que ya aparece en fuentes antiguas. A ciertas concubinas se las ejecutaba o se las enterraba, y el argumento era que no era apropiado dejarlas salir del palacio. Es decir, aunque ya no las mataran, siempre tampoco las soltaban. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa décadas de vida suspendida. Significa que si sobrevivías, podías convertirte en una mujer que respira, pero no pertenece a ningún lado. Demasiado imperial para regresar al mundo, demasiado desechable para tener un lugar dentro del poder. La concubina de nuestra historia lo vio con sus propios ojos. El palacio tenía rincones donde no entraban banquetes, ni seda nueva, ni sonrisas. Solo entraba el sonido repetido de una vida sin destino. Las mujeres sobrantes eran las más peligrosas para el sistema, no porque tuvieran armas, sino porque tenían tiempo. Y el tiempo, para alguien que recuerda, es una amenaza. Entonces, el palacio hacía lo único que sabe hacer un imperio: administrar el aislamiento, separarlas, reducir contacto, convertirlas en rutina, repetición, un trabajo manual, en silencio. Si alguna intentaba volver a ser humana, hablar demasiado, preguntar demasiado, llorar demasiado, se convertía en problema. Y un problema, en palacio, siempre encuentra una forma limpia de desaparecer. Por eso la memoria histórica importa, porque el palacio podía controlar cuerpos, pero necesitaba controlar también relatos. Por eso masacres podían quedar fuera de registros oficiales. Por eso testimonios sobrevivían de manera indirecta, en crónicas, traducciones, memorias rescatadas. En el caso del episodio atribuido a 1421, se ha señalado que no hay mención en registros oficiales, aun cuando crónicas narran una matanza para silenciar un escándalo. Y aquí viene el giro que hace que esta historia sea imposible de ver como pasado. La ciudad prohibida todavía está ahí. Sigue de pie y hoy es consumida como espectáculo. Eso no es casualidad. Es parte de cómo funciona la limpieza histórica. Conviertes un lugar de dolor en un lugar de orgullo nacional. Y al dolor lo empujas a notas al pie, si es que lo dejas existir. Millones de personas recorren esos patios. Pocos imaginan lo que significaba estar atrapada detrás de esos muros, sin salida legal. Pocos piensan en la frase que resume todo el sistema: no era apropiado dejarla salir. Como si la libertad fuera un problema de etiqueta, como si una mujer fuera una propiedad con instrucciones de almacenamiento. Y si esta historia te está incomodando, es porque está funcionando, porque el objetivo de borrarla siempre fue sí, que no te afecte, que la veas como otra época, que la conviertas en decoración. Pero todavía falta lo último, lo que convierte todo esto en algo más grande que un caso aislado. Porque cuando el modelo habla, el silencio no es ausencia, es control. Y en la parte 6 vas a ver cómo este método repetido transformaba vidas enteras en piezas de un mecanismo que nadie se atrevió a documentar del todo. Ahora vuelve al inicio, a ese carruaje sellado, a esa niña que entró con un número en lugar de nombre.
Porque el secreto más sucio del sistema no era el sexo, ni la seda, ni la intriga. El secreto era este: el imperio no solo tomaba mujeres, tomaba futuros. Y lo hacía con una eficiencia que hoy reconoceríamos en cualquier maquinaria moderna. Selección, aislamiento, reprogramación, uso, descarte y luego control del relato. Cuando el emperador quiso borrar un rumor, las crónicas hablan de una matanza masiva dentro del harén, un acto que, según esos relatos, no aparece en los registros oficiales, como si el papel pudiera lavar la sangre. Cuando el emperador moría, la lógica de acompañar al muerto mostró su forma más desnuda: sacrificar vidas humanas como equipaje espiritual. Y fuentes históricas sobre Shunzan explican que esto ocurrió en múltiples dinastías, con concubinas y trabajadores enterrados junto a poderosos, bajo el pretexto de servir en el más allá. Y aunque hubo prohibiciones, como la orden atribuida al emperador Yingzong en 1454 para abolir el sacrificio de concubinas y sirvientas, esas reformas no reescribieron el pasado, solo cambiaron el futuro de las siguientes prisioneras. Entonces, ¿por qué te cuento esto así? Porque la historia oficial suele vender una mentira cómoda, que la grandeza se mide en palacios. Pero una civilización también se mide en lo que hace con quien no puede decir no. Y la ciudad prohibida fue, durante siglos, un lugar donde el no era una palabra, era un delito. Hoy te enseñan techos dorados y te dicen patrimonio. Pero si ese mismo lugar necesitó listas, eunucos, vigilancia y borrado de registro para funcionar, entonces no era solo arquitectura, era una institución de control total. Y si lo piensas un segundo, eso cambia todo. No eran concubinas románticas, eran piezas de un mecanismo político, cuerpos convertidos en diplomacia, adolescentes convertidas en silencio, mujeres convertidas en números. Y cuando dejaron de ser útiles, convertidas en una ausencia que nadie debía preguntar. Por eso estas historias casi siempre terminan sin nombre. Porque si el sistema te roba el nombre, y aquí está el último gancho, el que no quieren que te lleves. El palacio no se construyó solo con madera y piedra, se construyó con vidas que no aparecen en los folletos turísticos. Se construyó con mujeres que fueron borradas 2 veces. Primero, cuando entraron. Y luego, cuando alguien decidió que su sufrimiento era inconveniente para la gloria. Así que cuando alguien te diga que esto es historia antigua, contesta con una pregunta simple: si todo fue tan honorable. Contesta con honorable, y si llegaste hasta aquí, comenta una sola palabra: recuerdo. Porque mientras tú recuerdes, el borrado falla. Y cuando el borrado falla, el sistema pierde. Si esta historia te impactó y descubriste un secreto de la historia que casi nadie cuenta, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas los próximos episodios. Porque aquí seguimos desenterrando los secretos más oscuros que la historia intentó ocultar. Y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios, me encanta leerlos y responder. También dime algo importante: ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde están viajando estas historias.